Muy buenos días a todos. A través de este video estudiaremos las mutaciones. Las mutaciones corresponden a una alteración o un cambio en la información genética de un ser vivo que puede ser transmitido o no hacia su descendencia. Podemos considerar algunas mutaciones, por ejemplo, el cambio de una base nitrogenada dentro del ADN, cuando éste se esté replicando. Si nos fijamos acá, la copia correcta sería de color morado, pero cambia por una copia de color amarillo, lo que sería considerado como mutante. Podemos considerar otro tipo de mutación, la heterocromía, el presentar dos ojos con colores distintos. O incluso considerar una mutación aquellas que se pueden mostrar dentro del cuerpo, ¿cierto? Visiblemente, en este, por ejemplo, un cuerpo humano de un varón, en donde hay crecimiento de glándulas mamarias, de pechos, e incluso tiene poco vello y que lo estudiaremos un poco más adelante. La mutación se puede dar tanto en el tejido somático o en el tejido germinal. Si estas mutaciones se dan en el tejido somático y se genera algún cambio debido a alguna alteración, ¿cierto? Que podría ser por efecto de radiación, la descendencia, como esta mutación está en células que no se van a heredar, va a ser normal. Pero ¿qué pasa si la mutación se genera en células germinales, en el tejido germinal, por ejemplo, o en células que van a dar origen a las células sexuales, como pueden ser espermatozoides u ovocitos? Puede que mi descendencia sea normal o incluso que haya una probabilidad de que ésta sea mutante o que en realidad herede esa mutación. Existen algunos tipos de mutaciones que estudiaremos a lo largo de este video. Principalmente son tres: las cromosómicas o estructurales, las génicas o puntuales y las genómicas o numéricas. El caso de las mutaciones cromosómicas o estructurales, como bien dice su nombre, son aquellas que generan cambios en la estructura de algún cromosoma. El caso de las mutaciones génicas o puntuales, como bien dice su nombre, provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen. Son puntuales, son específicas. Hay reemplazo de nucleótidos. Y en el caso de las mutaciones genómicas, existe una alteración en el número de cromosomas típico de la especie. Puede haber menos cromosomas o más cromosomas. Partamos por las mutaciones estructurales o cromosómicas. Recuerden que estas afectaban a la estructura misma del cromosoma. Pueden afectar a los brazos cortos o largos de los cromosomas. La más característica de ellas es la deleción. En ella existe una pérdida de un fragmento de un cromosoma. Si nos fijamos en la imagen, tenemos este cromosoma en forma inicial con las letras A, B, C, D, E, que representan a genes. Pero cuando existe una deleción, se pierde un trozo del cromosoma, por ejemplo. Trozo que puede haber afectado al brazo largo o el brazo corto del cromosoma. Los observamos también en esta imagen. Si se fijan, aquí tenemos un cromosoma normal con algunos genes, ¿cierto?, específicos en el brazo largo, pero que incluso se pueden ver afectados con una deleción. Desaparecen y se hace un cromosoma o da origen a un cromosoma más pequeño, con menos información, por lo tanto. En el caso de la duplicación, en este tipo de mutación se da una repetición de un segmento del cromosoma. Si este era nuestro cromosoma inicial, fíjense cómo queda si es que tiene una duplicación de su material genético. Existe mayor información y también visualmente se ve un poco más grande ese cromosoma. Lo mismo que sucede en esta imagen. Esta porción se duplicará y aparecerá 2 veces dentro de la información genética. Siguiendo con las mutaciones estructurales, podemos inclusive encontrar la inversión. Como bien dice su nombre, corresponde a un cambio en el sentido
dentro del fragmento del cromosoma. Más que nada, se invierten o giran esos genes que pueden encontrarse dentro de este cromosoma, de este fragmento de cromosoma. Si identificamos que este era el cromosoma inicial, fíjense cómo queda después de una inversión. Lo mismo se observa en esta imagen. Aquí estaba el segmento E, F, G, H y después lo encontramos invertido. En el caso de la translocación, acá un segmento de un cromosoma puede pasar a otro. Puede pasar tanto al cromosoma homólogo que lo acompaña u a otro que no sea homólogo. Acá se ve el ejemplo de un cromosoma, de una translocación entre cromosomas que no son homólogos. No pasa este segmento hacia su otro cromosoma 4, sino que pasa al cromosoma 20. Y el 20 le va a pasar al cromosoma 4, fíjense. Por lo tanto, no queda igual que en una forma correcta. Se transloca, intercambian segmentos. Lo podemos observar inclusive en este GIF. ¿Qué pasa con el caso de la translocación, de la duplicación, de la delesión o la inversión? Translocación cambia un segmento del cromosoma hacia otro. En la delesión se pierde un segmento del cromosoma. En la duplicación se duplica la información y en la inversión se invierte esa información. Un ejemplo característico de este tipo de mutaciones, que eran las estructurales, lo podemos observar en el síndrome de Cri-du-Chat. Como lo observamos aquí en este cariograma, que es la representación del cariotipo de una especie, podemos ver que existe una delesión en el cromosoma 5 debido a que perdió uno de sus trozos del brazo del cromosoma, ¿cierto? Por lo tanto, pierde información genética y eso le genera algunos cambios. Si se fijan en todas las fotos, tienen algo en particular, ¿cierto? Caras redondeadas, una frente un poco más amplia. Característico de este síndrome es que cuando son muy pequeños, en vez de sollozar, se les escucha el maullido referente a un gato. Por lo tanto, por eso se llama el síndrome de Cri-du-Chat o del maullido de gato. Pueden ser personas que pueden vivir sin mayor problema dentro de los avances tecnológicos que hay hoy en día, pero sí presentan algunas deficiencias o malformaciones. Pueden incluso presentar microcefalia, malformaciones en el sistema nervioso central o incluso algunas cardiopatías. Pasando a las mutaciones génicas o puntuales, estas eran aquellas que cambiaban, por ejemplo, algún nucleótido dentro del ADN y con eso se generaba una mutación. Una de ellas son las transiciones, el cambio de una purina por una purina o una pirimidina por otra pirimidina. Observando en la imagen, podríamos hablar que una transición podría ser lo que se ve en rosado, el cambio de una purina, de una adenina por una guanina, o de una guanina por una adenina, o incluso de una pirimidina, de una timina por una citosina, o al revés, de una citosina por una timina. ¿Ya? Esto dentro de la secuencia de nucleótidos del ADN. Pero también se puede dar la transversión cuando cambia una purina, por ejemplo, por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Puede cambiar, si nos fijamos en las flechas de celeste, una adenina por una timina, una adenina por una citosina, una timina, por ejemplo, por una guanina, por una adenina, o una citosina por una adenina o por una guanina. Lo mismo de la guanina, timina o citosina. Se pueden dar esos cambios con su supuesto complementario o incluso por otro totalmente diferente. Otro tipo de mutación puntual
pueden ser las inserciones o deleciones, pero de nucleótidos. Ya no es de un fragmento de ADN como eran las mutaciones cromosómicas, sino que en las puntuales es simplemente de algunos nucleótidos. Puede referirse a una ganancia o una pérdida de uno o más nucleótidos. Esto se da principalmente en la etapa de duplicación del ADN. Casi todas las mutaciones se dan principalmente en esa etapa del ciclo celular, en la etapa S. Podemos observar que en esta imagen, por ejemplo, si ese era el ADN original, al momento de duplicarse puede tener la inserción de unos nucleótidos que no estaban dentro del ADN original. Se unieron esos. Por lo tanto, se considera un ADN mutado. O incluso puede generarse una deleción si se pierde, por ejemplo, unos nucleótidos, uno o más nucleótidos. Ahí esa secuencia se perdió y da origen a este ADN mutado, puesto que no es igual al original. Pueden incluso reconocerse transposiciones, cuando el segmento de un gen, por ejemplo, cambia de posición para estar en otro lugar dentro del mismo cromosoma, por ejemplo, o dentro del mismo gen. Ni siquiera puede cambiar, por ejemplo, de un brazo a otro, como veíamos antes, ¿cierto? Con las mutaciones genómicas, perdón, con las mutaciones cromosómicas, sino que aquí lo vemos más que nada como un pequeño segmento de genes puede cambiar dentro del mismo gen. Pasar de acá hacia un poquito más allá. Se movió unos nucleótidos más al lado, lo que cambia obviamente la información dentro del genoma. Lo podemos ver incluso también en esta animación. Vemos la inserción cuando se inserta, por ejemplo, un nucleótido que no estaba antes, ¿cierto? Podemos ver deleción cuando se pierden uno o más nucleótidos. O incluso sustitución cuando se cambia uno por otro. En el caso de las mutaciones genómicas o numéricas, son las más conocidas dentro de las que se estudian o se pueden preguntar en el caso de la PSU o ahora la nueva prueba de transición. Las mutaciones genómicas pueden corresponder a dos tipos, a las aneuploidías o las euploidías. Las aneuploidías son alteraciones en el número normal de ejemplares de uno o más cromosomas, pero que no afecten al juego completo. Las aneuploidías pueden ser monosómicas, trisómicas, tetrasómicas, y las vamos a observar ahora. Las típicas que conocemos como monosomías, trisomías, de algún par de cromosomas, son las que identificamos como aneuploidías. Una de las más conocidas es la trisomía 21 o el síndrome de Down. A ellos no se les afecta todos los cromosomas o el juego completo de cromosomas, sino que uno, el 21, en vez de tener dos pares, tienen tres. Tres cromosomas 21. En el caso de la monosomía X o el síndrome de Turner, ellos en vez de tener, o ellas en realidad, en vez de tener dos cromosomas sexuales, solo tienen uno. En el caso de la trisomía sexual XXX o el síndrome de triple X, o también conocido como la superwoman o supermujer, presentan en vez de dos cromosomas X en el cromosoma sexual, presentan tres. Podemos identificar también la trisomía sexual XXY o conocido también como el síndrome de Klinefelter. Ellos en vez de tener solo dos cromosomas sexuales XY presentan uno tercero designado como otra X. Y la trisomía sexual XY, muy parecido, ¿cierto?, al síndrome de Klinefelter, pero ellos en vez de poseer solo un X y un Y presentan otro Y adicional, o el síndrome de doble Y, que también se les conoce. Ejemplos de aneuploidías que no afectan a los cromosomas sexuales vemos aquí en la imagen.
El cariotipo normal, por ejemplo, sería el tener 2 cromosomas, ¿cierto?, en cada uno de estos números, ordenados, ¿cierto?, de acuerdo a sus características. Cuando hay monosomías es porque, por ejemplo, se perdió uno de los cromosomas homólogos en alguna de esta conformación. Aquí el que se perdió sería uno de los cromosomas 3. Por lo tanto, sería una monosomía en el cromosoma 3. ¿Qué pasa si en ese mismo cromosoma, en vez de tener 2, hay 3 cromosomas? Se habla de una trisomía. Y sería una trisomía del cromosoma 3, porque solo afecta a ese cromosoma. Y si incluso se hablara de 4 cromosomas en ese cromosoma, serían tetrasomía del cromosoma 3, y no de los demás porque no se ven afectados. Aquí podemos ver el cariograma de la representación, ¿cierto?, de los cromosomas de un individuo, en el que si observamos hay cromosomas homólogos, ¿cierto? Pero si llegamos al cromosoma 21, hay 3 cromosomas 21. Por lo tanto, es la trisomía del 21. Se reconoce como la trisomía del 21 o el síndrome de Down. Niños muy característicos, ¿cierto? Tienen la cara redonda, los párpados un poco más grandes de lo normal, ¿cierto? Se ven un poco inflamados, lo que hace ver como los ojos achinados o pequeños. Tienen cardiopatías también. Podemos incluso reconocer en el síndrome de Turner o el cariotipo Turner o el síndrome del X0, este cariograma en donde observamos, ¿cierto?, cromosomas homólogos, pares de cromosomas homólogos, pero al llegar al par 23 solo observamos un X en vez de 2 X. Representa este cariograma a una mujer, ¿cierto?, que va a tener menos desarrollo sexual, no va a tener crecimiento, por ejemplo, de los pechos o de los vellos corporales que pueden aparecer. Principalmente se habla de infertilidad porque así como no tiene desarrollo de su apariencia, ¿cierto?, sexual, tampoco hay desarrollo o maduración de sus ovarios principalmente. Podemos reconocer también al síndrome de Klinefelter. Ellos presentan en su cromosoma 23, ¿cierto?, donde debería estar el par sexual, presentan 2 cromosomas X y 1 Y. En ellos se observa, por lo tanto, menos características relacionadas con aumento de la testosterona, sino que hay disminución en ellos, por lo tanto, no tienen tanto vello corporal, ni en su, por ejemplo, abdomen o en sus órganos sexuales. También se habla que pueden ser infértiles. Puede haber incluso desarrollo mamario en ellos. Y el cariotipo XY se puede observar de esta forma el cariograma, en donde en el par 23 o los cromosomas sexuales, ¿cierto?, se identifica un X y 2 Y. Por lo tanto, ellos tienen o tienden a tener un mayor porcentaje o concentración de testosterona en la sangre, presentan más vellos de lo normal, son más altos, mayor desarrollo, por ejemplo, en órganos sexuales. Se habla que son más fértiles de lo normal, pero siempre hay algunos estudios que respaldan y otros no. El otro tipo de mutaciones genómicas o numéricas tenemos la euploidía, cuando afecta al número completo del juego de los cromosomas en relación al número normal de cromosomas de una especie. Pueden existir haploidías en donde el juego de cromosomas, por ejemplo, le faltan cromosomas, o en el caso de las poliploidías, en donde hay más
número de lo normal, o hay más cromosomas de lo normales, pero en todo el juego cromosómico. Si este fuera el cariotipo o cariograma normal de una especie, en donde vemos 2 cromosomas para cada uno de los cromosomas, o 2 cromosomas homólogos, ¿cierto? Paro homólogo para cada cromosoma. En el caso de la haploidía, faltaría el cromosoma homólogo para todo el juego cromosómico. Y en el caso de las poliploidías, se vería un aumento de cromosomas en todo el juego cromosómico. Aquí hay 3 cromosomas por cada uno, ¿cierto? Y aquí hay 4. ¿Cómo se puede dar el caso de que se generen haploidías o poliploidías en una especie? Se da principalmente por una mala disyunción de cromosomas o de cromátidas hermanas, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Veamos la situación A, en donde de una célula se van a dar origen a 2 células, ¿cierto? Con sus cromosomas homólogos, por ejemplo, porque recuerden que esta célula tiene que duplicar su información genética con la finalidad de separarla en 2 células hijas, y ellas, como células hijas, nuevamente después se van a separar para dar células resultantes con la mitad de la información genética de la especie. Pero ¿qué pasa si en la meiosis 1 existe una mala disyunción de estos cromosomas homólogos? Hay una célula que se va a quedar con toda la información genética y la otra no. Esa célula que no tenga la información genética va a dar origen, por ejemplo, a espermatozoides, a células sexuales que no van a llevar información genética. Se van a unir a ovocitos y pueden generar un cigoto con la mitad de la información de la especie, con solo uno, por ejemplo, de las cromátidas, ¿cierto?, de la especie, con haploidías. ¿Qué pasa si, por el contrario, ¿cierto?, esta célula se llevó toda la información? Al generarse la meiosis 2, una nueva disyunción de cromosomas, ya no van a ser las cromátidas, ¿cierto?, por ejemplo, las que se separan, sino que pueden ir juntas. Al unirse con ovocitos, puede generarse una fecundación y generar que en todo el juego cromosómico, en vez de tener 2 pares de cromosomas, tengan 3. ¿Qué pasa en la situación B, en donde la mala disyunción o la no disyunción se genera en la meiosis 2? Tenemos que de una célula, ¿cierto?, principal se dividió y generó, ¿cierto?, la separación de estos cromosomas homólogos. Lo que corresponde en la meiosis 2 es separar las cromátidas hermanas. En esta célula se separaron las cromátidas hermanas. Al juntarse con un ovocito, generando la fecundación, va a dar cigotos con la cantidad de la información genética ideal para la especie, sin ningún problema. Pero ¿qué va a pasar con la otra célula que puede, por ejemplo, generarse una mala disyunción de estas cromátidas hermanas, dejando a ellas en uno solo de sus células sexuales y en la otra no? Esa que no va a llevar información genética puede fecundar, por ejemplo, a un ovocito y generar un cigoto, ¿cierto?, con la mitad de la información genética, o la otra, por el contrario, que llevaba toda la información, unirse a un ovocito en fecundación y generar una poliploidía. 3 cromosomas en cada uno en todo el juego cromosómico. Cuando se da principalmente estos ejemplos, ya sea de poliploidías principalmente, son en plantas. Por ejemplo, la planta del trigo, del maíz, la papa, el plátano o incluso la manzana son poliploides. En humanos o en seres vivos es casi imposible encontrar poliploidías o haploidías, porque como corresponden a mutaciones muy marcadas y que pueden generar un daño tremendo en el organismo, puede que no lleguen a término esos individuos. Ejemplo de euploidías lo vamos a ver en este caso por ejemplo, con una especie que tiene 8 cromosomas. Se aparean o se ordenan en 4 parejas, ¿cierto? Cada uno con 2 cromosomas. Esto es lo normal para esa especie. ¿Qué pasa si esa especie, que podría ser vegetal, ¿cierto?, por ejemplo, tiene una mutación
y en vez de tener 2 cromosomas en cada uno de su representación como cariotipo o cariograma muestra 3, se ordenaría como esto y sería un triploide. O incluso, ¿qué pasa si tiene adicionalmente 2 cromosomas más en todo su juego? Sería un tetraploide. Así es como se pueden ir ordenando o se visualiza, por ejemplo, el cariotipo de alguna especie que tenga más de 2 cromosomas en su configuración genética. Recuerden que para este caso se da principalmente en vegetales. Por hoy terminamos con este video. Espero que les haya gustado y ante cualquier duda consúltenla por el foro a sus profesores.